Vamos a hablar un poquito de lo que es el orar, el hablar con Dios, ¿sí? Cuando nosotros decimos que es el orar, ya sabemos, muchos sabemos ya, que significa que nosotros, el hablar con Dios, el estar en comunión con Dios, ¿sí? La comunicación de los creyentes con el Señor, eso es hablar con Dios. Pero si nosotros vamos mirando, por ejemplo, un montón de cosas, podemos ir viendo nosotros, por ejemplo, el invocar a Dios en el Salmo 17, miren lo que dice. Que Dios bendiga a todos los hermanos que están trabajando. Voy a ver ya por ahí el templo, las cosas que se están haciendo. Y los que no, les animo a que trabajen. Amén. Dios tiene recompensa. En general, no le quiero nombrar a nadie, porque si no, después por ahí alguno, a mí no me dijo, a mí. Así que todo lo que saben ya, Dios les bendiga a todos. Bueno, en el Salmo 17, versículo 6, dice así. ¿Encontró? Bien. Vamos a leer, miren. Dice, Salmo 17, verso 6, dice: Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra tu maravillosa misericordia, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Pero fíjese lo que dice el versículo 6: Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios, inclina a mí tu oído, escucha mis palabras. Fíjese que el orar, cuando nosotros vamos desarrollando, ¿sí? El salmista decía que no solamente es hablar, sino que estamos nosotros invocando el nombre del Señor. Usted está ahí en una comunión íntima con el Señor. Usted está invocando y Él está escuchando. No es que usted está hablando al aire. ¿Sí o no? Entonces, esa es una declaración del salmista. Ahora nosotros vamos mirando y nos damos cuenta que el orar también es invocar a Dios. ¿Sí o no? Invocar el nombre de Dios. ¿Sí? Génesis capítulo 4. Miren lo que dice. Verso 26 dice: capítulo 4, verso 26. ¿Encontró? Dice: y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Comenzaron a hablar con Dios. Comenzaron a estar con Dios. Comenzaron a invocar el santo y poderoso nombre del Señor, entendiendo que de Dios provienen todas las cosas, ¿sí? Comenzaron a clamar a Dios, como por ejemplo el Salmos capítulo 3, mira lo que dice. Y el verso 4 dice así, mira. Mire. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió de su monte santo. Con mi voz clamé a Jehová, dice, y Él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba.
hermoso que es cuando uno le clama a Dios. Entonces, vamos entendiendo nosotros que el orar es hablar con Dios, es invocar el nombre de Dios, ¿sí o no? Es clamar a Dios, según el salmista, inspirado por el Espíritu Santo. En el Salmo 25, miren, el salmista sigue diciendo cosas. El versículo 1: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. ¿Cómo que usted está acá y su alma está en la presencia de Dios? Cuando usted ora, cuando usted habla con Él, cuando usted invoca su nombre, cuando usted le clama, fíjese todo lo que significa orar. Porque yo te puedo preguntar, o vos me puedes preguntar, ¿qué significa orar, pastor? Y yo te digo, hablar con Dios, mi hijo. Ya está. Fíjese todo lo que encierra el orar, el hablar, el invocar, el clamar, el levantar mi alma delante de la presencia. Cuando usted está orando es como que usted está ahí arrodillado en su habitación, al costado de su cama, no sé dónde usted tiene ese momento íntimo con el Señor, pero usted está ahí arrodillado, pero usted está ahí, pero no está ahí. Usted entró en la presencia del Señor. Usted sabe que usted está ahí a sus pies y sus oídos están atentos para escuchar lo que usted le tiene que decir, lo que usted tiene que hablarle. ¿Escuchó? ¿Cuánto? No levante su mano, solamente examínese. Y yo también. ¿Cuántos oramos de esta manera? Hermoso es lo que el Señor nos dice. Mire, levantar nuestra alma a Dios es como que estamos ahí con Él. Es como que Él nos abraza y nos sentimos seguros. Ahora, no solamente eso, sino que también Isaías 55, miren lo que dice. Algunos lo saben de memoria. El versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. O sea que no tan solamente esto que estamos diciendo conforme a la Biblia, sino que también yo tengo que buscar de Dios. Buscar. Tengo que querer, tengo que ansiar estar en la presencia de Dios. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle. Cuando usted está hablando, está haciendo todo eso. Cuando usted está invocando, está haciendo todo eso. Cuando usted está clamando, está haciendo todo eso. No solamente le está buscando, sino que también le está llamando. Le está diciendo usted cuando habla con él, Señor, aquí está mi vida. ¿Sí o no? Mire qué poderoso. Mire cómo el simple hablar se transforma en algo poderoso. Eso es orar. Eso es orar. Clamarle, buscarle, invocarle. Llevar nuestra vida a la presencia de Dios. Reconocer quién es Él y quiénes somos nosotros. ¿Sí o no? Y hay algo precioso, ya que estamos diciendo eso. En Hebreo, capítulo 4. Miren, porque a veces nos olvidamos de eso. Versículo 16 dice: acerquémonos. ¿Escuchó? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia,
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Quién se tiene que acercar? Nosotros. Él sabe todo de nosotros, Él nos conoce. Pero yo quiero, para hallar gracia, para poder alcanzar el oportuno socorro, para que Dios obre en mi vida, yo tengo que acercarme. Cada vez que yo hablo con Él, yo no le hablo de lejos. Dios no es un Dios de lejos. Dios está allá y Dios está acá. ¿Sabías eso? Dios está ahí con vos. Entonces eso es importante, acercarse. Él está ahí, dispuesto a escucharnos. Ya que cuando usted ora, usted no repite por repetir. No dice por decir, no habla por hablar. Usted está hablando con alguien y ese alguien no es cualquier cosa. Ese alguien es el creador de todas las cosas que se ven y las que no se ven. Ese es el Dios poderoso que nosotros predicamos. Por eso es que Dios tiene poder para sanar, para salvar, para transformar los corazones. Fíjese la importancia del poder hablar con Dios. ¿Cuánto? No digan amén, simplemente escuchen. ¿Cuánto de los que estamos acá hablamos seguido con Dios? Si usted no lo hace, comience a hacerlo. Hable con Él. Converse con Él. Así, de esta manera, como estamos aprendiendo conforme a la palabra. Porque muchas veces nos arrodillamos y estamos ahí, no sabemos. Pero Dios quiere enseñarnos realmente cómo yo tengo que comunicarme con Él. Cómo usted tiene que comunicarse con Él. Si hay algo que a Dios le agrada es que usted hable con Él. Que usted confíe en Él. Que usted le crea. ¿Sí o no? Él es nuestro Dios. El 10:22 dice así, mira, de Hebreo. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Escuchó? Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. No miente, no miente. Dios es fiel en su palabra, en sus promesas. Nosotros tenemos que estar seguros cuando nos acercamos a Él de que Dios no falla, de que Dios no miente. Qué lindo tener un amigo así, que no traiciona, que no te deja solo, que no miente, que no te desampara, que te sana, que te salva, que te liberta, que te sustenta, que tiene cuidado de mí, que tiene cuidado de vos y que a la vez tiene cuidado de todos aquellos que se unen a Él en todo momento, en todo tiempo, ante cualquier circunstancia. No importa si vos tenés plata, si no tenés plata. Poderoso es el Señor. Hay muchas razones para orar de esta manera, como la Biblia a nosotros nos enseña. Fíjese que hay una orden de parte de Dios para los creyentes a que oren, ¿sí o no? Por ejemplo, la orden sale de los labios, por ejemplo, uno de los salmistas, por ejemplo, ¿sí? De los profetas, por ejemplo, de Cristo mismo, por ejemplo, ¿sí? Todo inspirado por el Espíritu Santo. Vamos a mirar Crónica, miren lo que dice. Primera de Crónica.
Primera de Crónica, capítulo 16. ¿Encontró? Versículo 11 dice así: de la manera a la que estamos enseñando que debemos orar, dice así, mira, Primera de Crónica, capítulo 16, versículo 11. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. ¿Escuchó? No dice vez en cuando. El ser humano necesita buscarle a Dios continuamente, todos los días, a cada momento, a cada instante. ¿Sí o no? Nos damos cuenta por qué muchas veces cometemos errores o fracasamos o estamos sin fuerza. Porque falta la relación, la comunión, la intimidad con Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire lo que dice el salmista en el Salmo 105. Miren, verso 4. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. No está diciendo a que oremos, no está diciendo a que busquemos. Es una manera de orar, de hablar con Él, de buscar, de llamar, de estar atentos, ¿sí o no? De entablar una comunión, una relación. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. No dice a veces, dice siempre. Esa es de la boca del salmista. Podemos mirar el profeta Isaías, capítulo 55 y versículo 6, que era lo que leíamos hoy. De la boca de los apóstoles también, por ejemplo, en Efesios, capítulo 6. Mire lo que dice. ¿Encontró? Capítulo 6, versículo 17. Mire lo que dice. Dice así: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, el versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Escuchó eso? Orando a veces en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Cuando estoy bien, cuando estoy mal, cuando tengo mucho, cuando tengo poco, cuando no tengo nada, cuando estoy enfermo, cuando estoy sano, cuando estoy triste, cuando estoy contento, cuando en la situación que me encuentre yo debo orar. ¿Sí o no? Orar implica, ¿qué es orar? Hablar con Dios. ¿Qué más? Buscarle, clamarle, llevar nuestra alma delante de su presencia, estar ahí con un corazón sincero, buscándole, llamándole, implorándole, suplicándole. Eso tenemos que hacer si tenemos ganas y si no tenemos ganas. ¿Sabía eso usted? Claro, porque si nosotros esperamos para tener ganas, nunca vamos a orar. La carne le va a vivir traicionando. Usted tiene que tomar la decisión de orar. Esté bien, esté mal, usted tiene que levantarse y clamarle a Dios con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, no solamente por usted. Imagínese que si usted no tiene ganas de orar ni por usted, o yo no tengo ganas de orar ni por mí, voy a orar por vos. Y la Biblia me enseña que yo tengo que orar por vos, y no solo por vos, por todos ustedes, y no solo por todos ustedes, sino que también por todos los santos del mundo.
por toda la iglesia de Cristo. Amén. O sea, los nombres no sé. Algún día nos vamos a encontrar todos en la presencia de Dios. Pero tengo que orar por cada ministro, por cada misionero, por cada persona que es enviada y que está lejos de su casa y que está llevando el mensaje. Y aquellos que están sufriendo, aquellos que están padeciendo, aquellos que están encarcelados por predicar la palabra en otros países. Mire el gran trabajo que tenemos. ¿Sí o no? Y ese es el gran problema. Si no alcanzamos a ver, vamos a mirar en el discipulado. Pero hay una manera correcta de orar, pues. ¿Me entiendes? Y a veces nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Pedimos para nosotros, todo para nosotros, nada para el de al lado. Somos egoístas. Y el Señor quiere cambiar nuestro corazón, quiere cambiar nuestra vida, quiere enseñarnos. Colosenses capítulo 4, mire lo que dice. Versículo 2. Dice así. Perseverar en la oración. Viste que a veces, cuando a mí me preguntan, a mí me cuesta, pero cuando a mí me preguntan, yo te digo, bueno, vos tenés que orar nomás. Te estoy diciendo, lo que te estoy diciendo es perseverar en la oración. Sí, porque capaz que por ahí vos no entendiste ese punto. Yo te digo, bueno, hay que orar nomás, hermano. Yo te estoy diciendo, hay que perseverar, hermano, en la oración. Porque vos vas a decir, si yo ya oré 1, 2, 3, me cansé de orar. No hay que cansarse. O sea, sí nos cansamos de orar, pero hay que seguir orando. Si la Biblia me dice que tengo que perseverar en la oración, yo tengo que seguir orando. En algún momento Dios me va a contestar por sí o por no. Porque no es que Dios me va a decir todo que sí. Dios me dice que sí, Dios me dice que no, conforme a su voluntad la que yo le estoy pidiendo, pues. ¿Entiendes o no? Y a veces Dios nos dice que no y nosotros nos enojamos. Pero ¿por qué nos enojamos si la Biblia nos enseña que todos vamos a recibir conforme a su voluntad? No conforme a lo que a nosotros nos parece. ¿Me entiende usted eso? Mire qué importante esto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17, dice así. Mira. No terminé de leer el otro, ¿o sí? Bueno, 5, 17. Dice, orad sin cesar. ¿Dice así tu Biblia? O la mía nomás. Orad sin cesar. ¿Escuchó eso? ¿Cuántas veces cesamos de orar nosotros? ¿Cuántas veces Dios está probando nuestra paciencia y nosotros dejamos de hablar con Él? Cuando Dios va a contestar o cuando Dios va a hacer lo que tiene que hacer, nosotros dejamos de orar. Dejamos de hablar con Él. ¿Me está entendiendo? No debe pasar eso. Muchas veces en los hogares, en los matrimonios hay problemas porque falta el diálogo entre el esposo y la esposa. ¿Me entiendes o no? Eso no debe pasar. Hay problemas en nuestra vida cuando nosotros perdemos el diálogo y dejamos de hablar con Dios. ¿Sabía eso usted o no? ¿No sabía? ¿Sabía eso o no? Si no sabía, ahora sabe. Dice, orad sin cesar. Da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pero ¿y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es la palabra de Dios. ¿Sabía eso? Es la ley de Dios. El pensamiento de Dios. Si cuando yo sé la voluntad de Dios, cuando yo
sé de la palabra, cuando yo sé lo que Dios dice, entonces yo sé qué es lo que Dios quiere. Bendito es el Señor. De la boca del Señor Jesús también salió la orden. Esto era de la boca de los apóstoles. En Mateo capítulo 26, mire lo que dice. Capítulo 26, verso 41, miren. Dice así: velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Me escuchó? Eso lo dijo Jesús. Y estén atentos, velen, estén despiertos, no se duerman, no se relajen, oren para que no entren en tentación. Y ahí dice algo muy poderoso: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ahí Jesús nos está enseñando que hay una lucha continua. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero usted y yo no tenemos que dejar que la carne nos gane. La carne ya no nos gobierna a nosotros, porque ya no somos esclavos del pecado. Éramos esclavos del pecado. Ahora nosotros vivimos conforme al Espíritu, y si el Espíritu está dispuesto, no interesa lo que diga la carne. ¿Sabía eso? ¿Sabía eso o no? Lucas 18. Gócese en el Señor. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar a veces. Siempre. Claro. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y ahí relata la parábola. Pero fíjese, esa parábola, esa enseñanza era para que los discípulos aprendan, entiendan que deben orar no a veces, siempre, sin desmayar. Es que cuando uno ora siempre, sin desmayar, no tiene tiempo para otra cosa. ¿Se entiende? Es fácil darse cuenta de, por ejemplo, cuando yo no estoy orando, es sencillo darse cuenta. Mi esposa se da cuenta enseguida. Yo también, cuando ella no está orando, es muy fácil darse cuenta, porque hasta la manera de hablar cambia uno. ¿No dicen amén? ¿Se fueron? Es verdad. Si nosotros estamos en comunión con Dios todo el tiempo, orando, clamando, somos diferentes. Somos diferentes. Aún en nuestro semblante se nota. ¿No me veo, jovencito? Se nota. Sí, se nota. Porque hay algo dentro nuestro, hay vida en nosotros, pues en usted hay vida. Porque está esa comunión poderosa, la comunión con el Padre. Ahí usted está hablando por medio de Jesucristo a través del Espíritu. Y eso hace que la luz que está en usted alumbre. Alumbre. Que esa luz que está en usted brille. Entonces usted no es la misma persona. ¿Sí? No es la misma. Ni por más que querramos nosotros fingir, pues la sonrisa esa que por ahí no sale. A mí no me sale sonreírme falsamente. Se va a notar si estoy bonito o estoy malo. Se nota.
mí se nota enseguida. Y en vos también seguramente. A ver cuántos buenitos hay acá. Cuántos malos. El Señor nos ama de una manera especial. Amén. La necesidad de orar siempre. ¿Qué está diciendo? La necesidad de clamar siempre, de buscarle a Dios siempre. La necesidad de estar en su presencia siempre. Yo estoy acá, pero no estoy acá, estoy allá. Mi vida está escondida en Él. Entonces cada vez que voy a cometer un error, mi vida está escondida en Él. Diferente. Nos pasa a nosotros. Pero fíjese cómo Dios nos enseña. Fíjese la importancia que tiene la oración en el cristiano. Si no hay oración, yo soy alguien común. Y vos también. Pero si vos estás en oración, clamándole a Dios, el Señor es misericordioso. Dios desea esa comunión con el ser humano. Dios desea esa comunión con sus hijos. ¿Sí? Mediante la oración se mantiene esa relación preciosa con Dios. Mediante la oración. Entonces usted se acerca a Él y cualquier cosa que usted necesita conforme a la voluntad, usted le pide y Él le va a responder. Pero si yo estoy lejos de Dios, ¿cómo Dios va a responder mi oración? Aunque no crea que Dios no escucha. Donde yo esté, Dios me escucha. Pero es necesario que yo me acerque a Él. Amén. Así que fíjese qué interesante es esto. Acérquese a Dios. El Señor quiere bendecir nuestras vidas. Esto es un vínculo necesario para recibir las bendiciones de Dios, para que el poder de Dios reine en nosotros. ¿Sabía eso? Cuando usted ora por alguien, cuando usted le visita a alguien, cuando usted, qué sé yo, ora por su casa, por su esposo, por su esposa, por sus hijos, por sus nietos, por lo que fuese. Hoy oramos por mi nietita. Estaba vomitando ahí, le oramos y le pasó. No vomitó, hermano. Libre le hizo el Señor así en un ratito. Amén. Claro, si el Señor es poderoso. El Señor es poderoso, tiene poder. ¿Me entiende, hermano? Por eso es importante la comunión. Por eso es importante el vínculo que usted tiene que tener con Dios para recibir el poder de Dios, las bendiciones de Dios, el cumplimiento de sus promesas. Dios va a cumplir sus promesas en usted. Pero usted tiene que estar en comunión con Él. ¿Escuchó eso? Es sencillo. Si nosotros miramos un montón de pasajes bíblicos para poder entender, el tiempo es corto, pero fíjese, por ejemplo, Jesús promete en la palabra que los seguidores de Él, aquellos que le creen, iban a recibir el Espíritu Santo si persistían ellos en pedir, en buscar, en llamar. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Sí o no? Ellos tenían que anhelar. Lucas 11, miren lo que dicen. Capítulo 11, versículo 5. Miren. Dice así: les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me moleste, la puerta ya está cerrada y mis niños
están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. ¿Escuchó? Y yo os digo, escuchen, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, ¿qué es? Recibe, dígalo usted, todo aquel que pide, recibe. Y el que busca y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Qué padre, ni por más que sea un padre, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? Toma un pedazo, come eso, un pedazo de piedra. No. O si, dice, le dará una piedra. O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, escuchen, porque como dice para nosotros, pues si vosotros, siendo malos, dice así tu Biblia, ¿no? Siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. ¿Escuchó? El Espíritu Santo. Sí, pero yo necesito plata. Lo que yo necesito es... Yo necesito un trabajo. ¿Qué? El Espíritu Santo es el que nos guía. Si vos no tenés el Espíritu, vos estás muerto. Si yo no tengo el Espíritu, yo estoy muerto. Si yo no tengo el Espíritu Santo, yo estoy perdido. El Espíritu Santo es el que nos sostiene. El Espíritu Santo es el que dice, Abba, Padre. El Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. ¿Sabía eso? El Espíritu Santo es el sello, es la garantía, es la prenda. El Espíritu Santo es el que va a transformar ese cuerpo, como hablábamos anoche, ¿se acuerdan? De la transformación del cuerpo. El que no tiene de su espíritu, ese cuerpo no va a ser transformado. Necesitamos ese espíritu, el Espíritu Santo poderoso de Dios que nos convence de pecado. Hay poder en Jesús. Pero fíjese la importancia del pedir, del buscar, del llamar, del clamar, de venir con un corazón sincero. Eso es orar, de llevarnos de irnos a su presencia, estando ahí en tu cama, ahí de rodillas en tu habitación, y como que vos estás en la presencia de Dios, clamándole ahí, sintiendo ahí que vos le estás hablando a Él y Él te está escuchando. Eso es orar, eso es poder, eso es certeza, eso es confianza. Por eso después de la ascensión de Jesús, los seguidores constantemente se dedicaron a la oración. En el aposento alto, ¿se acuerdan? Hechos capítulo 1, verso 14. Ellos estaban ahí clamando. ¿Sí? Miren. 1:8 vamos a leer, dice así. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado
Ellos le vieron. Y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron en el aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Perseveraban unánimes, juntos, clamando a Dios. ¿Usted por qué cree que Dios nos manda que nos reunamos, a que estemos juntos? Es necesario que oremos solo y que oremos juntos. ¿Sabía eso? Y para orar juntos necesitamos tener una comunión con el hermano. ¿Sí o no? Porque dice unánime, uno. Si yo oro con mi esposa, yo tengo que ser uno. ¿Me está entendiendo? Yo no puedo orar, vamos a orar y estamos ahí. Yo estoy enojado con ella y oramos juntos. No tiene sentido. O ella está enojada con él. No tiene sentido. ¿No te sucede que a veces, hasta para cuando estás por comer, vos dices, y por ahí justo te diste cuenta, o vos estabas mal, o qué sé yo, y dices, bueno, ora vos. No, ora vos. Y si los dos estamos mal, bueno, ora Benja. ¿Yo por qué? No somos capaces de primero pedirle perdón al Señor y levantar la oración, pues. Arrepentirnos nosotros de lo que hemos hecho y Dios va a obrar. ¿Sí o no? Una mía, cada uno te pasa eso. ¿Nos van a decir amén? Gloria a Dios. Hay poder en Jesús. Mira, hermano. El Espíritu Santo se derramó el día del Pentecostés. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Todo porque ellos perseveraban, porque Dios se lo había dicho, Cristo se lo había dicho. Los apóstoles se reunieron después de su arresto y liberación por parte de la autoridad judía. Ellos oraron fervientemente para que el Espíritu Santo les diera de nuevo autoridad para hablar su palabra constantemente, todo el tiempo. Ellos hablaban conforme al Espíritu, llenos del Espíritu Santo. No hablaban por hablar, no decían cosas por decir cosas. Cuando ellos comenzaron a orar, el lugar en donde ellos estaban congregados, dice que tembló. Todos fueron llenos del Espíritu. Lo que hace un corazón sincero, un clamor en un solo espíritu. Y comenzaron a hablar la palabra. Capítulo 4, versículo 31 de Hechos. Con denuedo, todo el tiempo. Con frecuencia. Pablo también pidió oración por sí mismo, sabiendo que su obra no iba a tener éxito, a menos que los creyentes estuvieran orando todo el tiempo por él, todo el tiempo por él, todo el tiempo por él. Y qué precioso. ¿Qué hora es? ¿Me ganó la hora? No llegué a la mitad todavía.
Vayamos a terminar. Bueno, pero qué interesante, qué precioso es saber que Él está orando por mí. Qué hermoso es saber que mi hermana está orando por mí. Qué hermoso saber que mi hermana está orando por mí. Qué precioso es saber que la iglesia ora. Qué bueno es cuando aprendemos a orar los unos por los otros. Glorioso es el Señor. Podemos mirar muchos pasajes, pero bueno, ya me ganó la hora. Esta enseñanza vamos a continuar en el discipulado. Amén. Así que el martes no te olvides a las 20. Ponete de pie, vamos a orar.